Es el doctor Pablo de Jesús Vindas Acosta de la Cátedra de Filosofía en la Escuela de Ciencias y Humanidades. Y sin más, vamos a pasar a explicar los contenidos del capítulo número 1 de la unidad didáctica. El capítulo número 1 tiene una pequeña introducción de la página 1 a la página 5 en la que habla sobre la ciencia como la madre, como el tronco de todas las ciencias. ¿Ok? Entonces, la filosofía hace a la ciencia un objeto de estudio, es decir, como suponiendo que yo soy la filosofía y que este lapicero sea la ciencia. Entonces, yo, filosofía, estudio este objeto. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando la filosofía hace de la ciencia un objeto de estudio. La filosofía de la ciencia se ocupa entonces de la práctica, del conocimiento práctico o de los beneficios que la ciencia produce a la sociedad. La ciencia es una actividad humana cuyo fin, este, cuyo fin es teorizar acerca de la realidad. Y cuando hablamos de teorizar, significa de una capacidad antropológica. Y cuando digo una capacidad antropológica, quiero decir que es una capacidad que solo el ser humano puede hacer. Es decir, ningún otro animal sobre la faz de esta tierra puede teorizar acerca de la realidad que nos circunda o de los fenómenos que nos circundan. En el ámbito de estudio de la ciencia tenemos aquí el ético, el social, el metodológico y el más importante, el epistemológico. Este método es una corriente filosófica occidental de origen acerca de la naturaleza y de la fundamentación de la ciencia. Epistemología viene de la raíz estudio de la metodología de conocimiento, ¿verdad? Y esa epistemología evidentemente no nace aquí en América, sino en la antigua Grecia, con los primeros filósofos que se cuestionan la realidad que les circunda. La ciencia es una actividad humana cuyas ramas son fácticas, es decir, son palpables, y como son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y por otro lado tenemos las formales. Esto lo vamos a profundizar en el último apartado de este capítulo, del capítulo número 1. En la página 5 vemos el primer apartado del capítulo que se llama La ciencia como objeto de estudio. Entonces, en este caso, lo que nos dice el texto es que el ser humano se cuestiona, se hace preguntas, ahí están las preguntas, de por qué nosotros damos por sentado que lo que la ciencia produce es veraz, es cierto. Y entonces viene después el entendimiento de que la ciencia tiene un método, ¿verdad? Entonces, la ciencia como objeto de estudio para la filosofía eh, 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 tiende a estudiarla precisamente porque nos dice que es verdad y que no es verdad en el ámbito de nuestro vivir. Por eso dice en la página 6, para que las personas adquieran los conocimientos se destina
la escuela y el colegio, ¿verdad? O sea, los conocimientos científicos son dados por sentados y entonces se enseñan en escuelas y en colegios, donde nos educan expresamente con las ideas y teorías que se producen de la ciencia. A posteriori vamos a ir a la universidad y ahí vamos a dedicarnos a prepararnos como estudiantes de una carrera específica, de una vocación específica. Y entonces es donde vamos a entender que la ciencia tiene un alto grado de precisión, precisamente porque utiliza un método para establecer si eso que descubre es real o no, es cierto o no, ¿verdad? Si tiene aplicaciones prácticas o no. Entonces, por ejemplo, ahí hacemos el ejemplo de un examen de paternidad, ¿verdad? Nadie va a cuestionar si el examen de paternidad dice que el señor es el papá del niño, nadie va a cuestionar ese examen de paternidad porque es un examen que resulta de un proceso científico. Bueno, en la página 7, la ciencia como objeto de estudio, dice que esta reflexión determina la función social del conocimiento científico. ¿Y a quién denominamos ciencia? Pues a una actividad o práctica específica que teoriza acerca de la realidad. Esas teorías científicas es el conjunto de hipótesis o conjeturas acerca del modo en que se comporta una parte de la realidad. En la página 8, Molinés y 10 dicen que teorizar es interpretar el material de estudio dentro de un campo conceptual. Dicen que la teoría se utiliza para resolver un problema, ya sean prácticos o teóricos, que generan un tipo de saber acerca del mundo y tienen como una de sus características principales la explicación. Entonces, aquí vamos a ligar a la ciencia con la explicación. La ciencia produce un saber que explica, que alude causas y efectos de la realidad que nos rodea. En la página 9, Gregorio Klimovsky dice que teorizar es el cambio conceptual que ha inducido en nuestra comprensión del universo y de las comunidades humanas. Por lo tanto, pensar filosóficamente constituye a la ciencia, que es una producción de la comprensión social e histórica a nivel científico. En la página 10, Herbert Marcuse dice que la ciencia no solo está condicionada por la cultura, sino también determinada por ella. Las sociedades modernas están basadas en un deseo de dominación y la ciencia racionaliza y explica el mundo en términos de ese dominio. ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a ver, cuando veamos el tema de la ética, que la ciencia es financiada por los que tienen poder económico y esos solicitan a la ciencia estudios específicos de su interés. Es decir, la ciencia responde a unos amos que son los que financian la investigación, lastimosamente. Vamos a ver a dónde quedamos. Ok. Herbert Marcuse habla también de la determinación social de la ciencia. La dominación de la naturaleza ha permanecido ligada a la dominación del hombre. El aparato teórico de producción y destrucción que sostiene y mejora la vida de los individuos al tiempo que la subordina a los dueños del aparato.
Así la jerarquía racional se mezcla con la social. ¿Verdad? Que es un poquito lo que decíamos, que la ciencia está al servicio de aquellos que financian la ciencia. Ok. En la página 11 vamos a ver la sociedad, la cultura, que es condicionada por la producción científica o las realizaciones de poder. Nos es suficiente tener en mente la idea de condicionamiento antes que la de determinación. Francis A. Yates dice que la creación de las sociedades secretas, como las Rosacruces en la Edad Media, desembocó en la idea del progreso social basado en la ciencia. Y las distintas dinámicas sociales explican no los hechos del mundo, sino que el surgimiento de las teorías y de los conceptos científicos. De todo esto vamos entonces a tener una dimensión ética, y la dimensión ética es sometida a una dinámica social, a un engranaje de valores, de normativas, de percepciones y de prohibiciones. ¿Qué valores va ahora entonces la ciencia que tener en cuenta? El anhelo de conocimiento, la felicidad, la justicia, la solidaridad y el bienestar material. Podemos preguntar si ese conocimiento conduce a la realización personal, la felicidad, el bienestar material, o si debería haber una prohibición moral, por ejemplo, una prohibición a la clonación humana, como está constituido actualmente. En la página 12 tenemos entonces que hay características exógenas y endógenas. Las exógenas son las perspectivas externas y las endógenas son las perspectivas internas. Las exógenas va a valorar a la ciencia por sus consecuencias éticas con el resto de las actividades humanas. González en 1999 nos indica que el límite ético de la investigación científica a tenor de las incidencias para las personas y las sociedades humanas en general. Y las cuestiones o valores éticos endógenos, que son los internos, es cuando se discute acerca de los preceptos éticos que la comunidad científica debe seguir en una dinámica de investigación. González, igual en el 99, habla de la honradez con la que lleva a cabo este quehacer. Ludwig Wittgenstein en 1921 habla sobre el conocimiento sobre el mundo y nunca incidirá en cuestiones éticas como el sentido de la vida y la existencia. Ese es su punto de vista. Después Nicholas Rusher en 1999 dice que la felicidad reflexiva es una posición meditada acerca de la vida y del mundo en relación a la felicidad afectiva y el sentimiento. En la página 13, Wittgenstein habla sobre la ciencia y el sentido de la vida, de 1921, que ya lo habíamos citado, y habla que la solución al problema de la vida se nota en la desaparición de ese problema, es decir, el problema de la vida es que la vida acaba. Entonces, la ciencia busca cómo terminar con la muerte. Lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es algo inclusive místico.
Hay tres ámbitos distintos en los que es posible establecer la ciencia como objeto de estudio filosófico y son, primero, el ámbito estructural metodológico, segundo, el ámbito social y tercero, el ámbito ético. Vamos a hablar de otros, pero de momento vamos a explicar estos tres. El ámbito estructural metodológico es aquel estudio de las características esenciales del conocimiento científico en tanto conocimiento teórico, que posee estructura conceptual, lógica y metodológica, y por lo tanto la naturaleza de dicho conocimiento es epistemológica. El ámbito social es el estudio de la ciencia como actividad social que se condiciona dinámicas y a presiones sociales, como ya lo vimos con Thomas Cook, la estructura de las revoluciones científicas de 1962. Y el ámbito ético es el impacto de la actividad científica en la vida humana en relación a los problemas internos de la actividad científica como el fraude y la honestidad intelectual. En la página 14 vamos a ver el tema de la epistemología y que fue un tema iniciado precisamente por Platón en la época siglos antes de Cristo. Y la epistemología es el estudio del conocimiento humano y de las creencias que está justificada sobre la certeza del conocimiento. Es la construcción de un conocimiento seguro e infalible. Es establecer cuándo podemos considerar un conocimiento como fiable y reflexiona alcances y de los límites de nuestros conocimientos. Y esto nos hace cuestionarnos o hacernos preguntas como las que están aquí en este resumen, y nos dice entonces que la epistemología hay de dos tipos, la racionalista o empirista y el pragmatismo, que es el anarquismo metodológico o epistemológico del sur. En la página 16 vamos a entrar ya a la segunda parte del capítulo número 1. Ya aquí terminamos la primera parte y vamos a entrar a la segunda. La segunda parte de este capítulo se llama la filosofía de la ciencia como epistemología. Y lo que quiere en este caso es hacer un breve repaso histórico de cómo se lleva a cabo la epistemología. Dice que en el siglo XX la estructura del conocimiento teórico es generado por la ciencia, de modo que estas teorías se relacionan con el mundo, ¿verdad? Y principalmente en la tradición de la metateoría estructuralista. Por otro lado, Moulines y Diez en 1999 indican que poner de manifiesto o hacer explícitos los aspectos filosóficos conceptuales de la actividad científica es reconstruir las teorías científicas y debe tomar en cuenta tanto otros estudios. La filosofía de la ciencia se ocupa en tanto de estas características que hemos aludido previamente y se ocupa por elucidar el papel que juega dentro de la teoría de los conceptos. Dan cuenta de los fenómenos del mundo, reconstruyen o interpretan las teorías científicas. Por lo tanto, supone el uso de herramientas lógicas y matemáticas y características a las teorías y definir los conceptos que emplea. En la página 17 vamos a ver en qué consiste la ciencia y cómo funcionan sus conceptos, que deben retrotraerse al mismo inicio y al surgimiento de las ciencias modernas.
Este inicio de las ciencias modernas se ubica en el siglo XVI en Europa, en 1543. Sobre la revolución de las esferas celestes de Nicolás Copérnico y de las estructuras de los cuerpos humanos de Andrés Vesalio. Se habla de nuevas metodologías de investigación y un cambio respecto de los conocimientos. Hay que fundamentar de nuevo los conocimientos científicos sobre bases racionales que legitimen su verdad y su certeza y garanticen la verdad. Hay que evitar lo que había sucedido con el conocimiento antiguo. Este tema es muy importante porque a continuación, siguiendo la página 17, vamos a ver de este apartado, que es el apartado B del capítulo, ¿verdad? Tenemos apartado A, B, tenemos apartado C y D. O sea, el libro, el capítulo 1 está dividido en 4 apartados. Entonces, el primer apartado ya lo vimos, que es la ciencia como objeto de estudio. El segundo apartado, que es la filosofía de la ciencia como epistemología, entonces lo que pretende es hacer una pequeña breve historia de cómo es que nace esta epistemología, ¿verdad? Este estudio de la ciencia como objeto de estudio, valga la redundancia. Entonces, en la página 17 vamos a hablar de Francis Bacon, que nace en 1561 y muere en 1626, y René Descartes, que nace en 1596 y muere en 1650. Vamos a ver ahora qué es la importancia de estos filósofos seguidamente. Estos filósofos van a transformar la manera en que se llevaba a cabo el estudio de la naturaleza en el mundo occidental. Estamos hablando allá de Grecia, Europa, todas esas áreas. Hay una perspectiva aristotélica que prevalecía en aquel entonces, basada en la contemplación, o sea, en la contemplación, y entonces con lo que yo contemplaba llegaba a conclusiones científicas, y esa era la metodología que utilizaba Aristóteles, y era santa palabra, ¿verdad? Pero llega entonces estos filósofos que estamos hablando y vienen a cuestionar esa perspectiva aristotélica, ¿verdad? Y entonces Aristóteles propuso una serie de explicaciones acerca de la naturaleza y del universo, las cuales dominaron el pensamiento de todo Occidente durante casi 2000 años. Aristóteles murió en el 322 a.C. y su autoridad vino a zanjar una disputa en relación a lo que es la ciencia. En la Edad Media, dígase siglo V al siglo XV después de Cristo, únicamente se limitaban a estudiar y repetir los textos aristotélicos sin criticarlos, sin tan siquiera permitirse el cuestionar los contenidos de aquellos escritos aristotélicos. Se daban por sentados como que eran ciertos. Y en ese sentido, Francis Bacon y René Descartes son los que vienen a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque ese conocimiento aristotélico se le dio el nombre de conocimiento escolástico. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen el conocimiento escolástico, es aquel conocimiento que era basado en las teorías aristotélicas, que eran incuestionables,
No podía cuestionarse ese conocimiento. Si usted cuestionaba ese conocimiento, acuérdese que en la Edad Media la iglesia tenía gran poder y tenía también los grandes juicios que se hacían contra los científicos que se contraponían contra esas posturas aristotélicas. Francis Bacon en 1620 dice que la filosofía había llegado a un estado de estancamiento, o sea, no avanzaba. Dedicaban a teorizar sobre preceptos e ideas en los textos aristotélicos y religiosos, lo que para Bacon era una locura, porque no había ciencia y recibía el nombre de filosofía natural. La ciencia en ese momento, la escolástica, recibía el nombre de filosofía natural. Eso era la ciencia. Y dio especial importancia a la inducción y, como vimos también anteriormente, a la contemplación. Pero Bacon entonces empieza a proponer nuevos instrumentos para el estudio de la ciencia. En la página 19 habla de que para Aristóteles la Tierra era inmóvil, era el centro del mundo, pues los lugares del todo y de la parte son de la misma especie. Si el lugar infinito ha de estar en sí mismo, este será también el lugar de la parte, y luego la parte permanecerá en reposo en sí misma. Y ese era un principio aristotélico que era tomado como una verdad absoluta en aquel entonces. Vamos a ver. Para Bacon, en 1620, la ciencia debía establecer leyes naturales a partir de la observación de hechos, en contraposición por observación y experimentación de sus consecuencias. La inducción iba de lo particular, o sea, de los hechos observados, a lo general, lo que son las leyes, las cuales debían constatarse empíricamente. A estas diferencias de nuestro intelecto, Francis Bacon las llamó ídolos. Y en la página 20 dice que los 4 ídolos que Francis Bacon determinó son los siguientes. El primero, el ídolo de las tribus, que supone que existe mayor orden y regularidad en la naturaleza del que hay de hecho. El ídolo de la caverna, de la fascinación con un tema en particular, generalización precipitada. El ídolo del mercado, que era de las ficciones similares que deben su origen a las teorías falsas e improductivas, y los ídolos del teatro a partir de una cultura filosófica degradada y sus malas reglas de demostración. De esta manera, el método de Bacon se le denomina inducción eliminativa de algún fenómeno del cual queremos encontrar las causas. Y de esta manera, por primera vez, es que se empieza a apartar la ciencia de lo que nosotros denominamos anteriormente la escolástica, o sea, la filosofía aristotélica, la que había venido prevaleciendo por más de 1500 años. En la página 21 están las causas hipotéticas, y esas causas consisten en descartar falsas hipótesis acerca de las causas verdaderas. ¿A partir de cómo? ¿De qué? Pues de la observación. Hay un cambio radical respectivo de la visión aristotélica y la autoridad.
Para Bacon, la ciencia tiene la tarea de proveernos de nuevos conocimientos, contribuir a transformar el mundo en beneficio de los seres humanos. Y de ahí la famosa frase que dice, el conocimiento es poder. Fabretón en 1971 había afirmado que se trata del filósofo de la revolución industrial. Hasta ese punto llegó Francis Bacon. O sea, Francis Bacon puso en entredicho su pensamiento porque se contrapuso con la escolástica. Pero gracias a eso se dieron los orígenes de la ciencia que hoy conocemos. En la página 24, las 3 ideas del método cartesiano. Ahora sí, aquí ya vamos a hablar de Descartes, ¿verdad? La primera idea cartesiana es que el método de la ciencia era un reflejo o una extensión del método matemático, o sea, los axiomas, para hallar asimismo las verdades incuestionables. Contrario al énfasis que hacía Bacon en la inducción. Es decir, que en este caso el método cartesiano, si bien es cierto, propone también diferencias importantes a la escolástica, es un método que no es igual al método de Bacon. El método cartesiano también propone una metodología científica distinta a la de Bacon. La segunda idea cartesiana dice que el conocimiento científico formaba parte para Descartes de todo un sistema del saber que incluía inferencia, inducción y deducción. La inferencia es el proceso por el cual derivamos una conclusión. La inducción, como la deducción, son mecanismos de inferencia, es decir, son procesos por los cuales se obtiene una conclusión a partir de información previa. Y la inducción nos lleva a conclusiones generales a partir de eventos singulares y finitos. En la página 25, Francis Bacon o John Stuart Mills consideraron a la inducción como un mecanismo de prueba válido para obtener leyes científicas, aunque no estaba del todo garantizado. En relación a la deducción, había una operación por medio de la cual derivábamos unos enunciados de otros a través de procesos formales que garantizan la verdad, en el tanto que la ciencia en general utiliza métodos deductivos de inferencia. Y aquí ya, o sea, ya cuando estamos hablando de estos científicos de Bacon y de los métodos cartesianos, ya aquí se estaba apartando completamente de la escolástica aristotélica, ¿verdad? Ahora, la tercera, acuérdense que estábamos hablando de las 3 ideas del método cartesiano. Vimos la de la ciencia, vimos la del conocimiento científico, y la tercera es la que dice que pienso, luego existo. En latín, cogito ergo sum. Él decía que había como la matriz, como una matriz. A ese ejercicio cartesiano de dudar de todo a su alrededor se le ha dado el nombre de la duda metódica. Incuestionable, que podemos dudar de todo excepto de que estaba dudando. Ahí tenía la actividad mental y que de hecho estaba pensando. De este modo, pienso, luego existo, es la certeza esencial desde la cual se puede fundamentar su método. Deduce la existencia de Dios
o la noción de que la mente es inmaterial. Debemos confirmar entonces en que Dios no nos proporciona información falsa. Para Clarke, en el 2005, la capacidad explicativa de sus teorías era superior a la empleada en la Edad Media. Es decir, por supuesto que esta metodología estaba muy por encima del método cartesiano. En la página 27 hablamos del racionalismo, donde se dice que ciertas verdades acerca del mundo pueden captarse a priori. Ciencia, eso significa antes de que nosotros las aprendamos. La ciencia natural sería fundamentalmente un trabajo a priori. Los seres humanos poseen ideas innatas. Eso significa a priori, que hay ideas innatas. Ese principio básico parte de la idea de que la idea de Dios, la de perfección y la de infinitud, o la de la mente. El empirista, la cual planteó exactamente una tesis opuesta, las ideas y la ciencia surgen a partir de los insumos que nos brindan los sentidos. Eso fue para John Locke y David Hume. Ahora, vamos a ver en la página 27 hacia la 28 la propuesta de John Locke y David Hume. John Locke y David Hume. Para Locke, la filosofía moral y política es un ensayo sobre el entendimiento humano en 1689. Se encargó de darle a la corriente empirista una base más sistemática y ordenada. El entendimiento humano trabaja con ideas, decía John Locke. El objeto de trabajo de nuestra mente se adquiere únicamente por dos vías: la sensación, que es el primer insumo de la idea, y la reflexión, que engendra otras. Locke, en 1690, indica que la experiencia es de allí el fundamento de todo nuestro saber. El empirismo se opone radicalmente al racionalismo. No poseemos ideas innatas, según Locke, como lo pensaba Descartes. Locke clasifica las ideas en simples y complejas. Las ideas de Dios y las otras mencionadas por Descartes no son innatas. Tan pronto comienza a tener sensación, empiezan a llenarse la mente como tabula rasa. En la página 29 se hace una reflexión sobre el racionalismo y el empirismo, ¿verdad? Que es precisamente esto que estamos hablando, sobre las posiciones sobre el origen racional o el origen empírico de las cosas de la ciencia. El racionalismo, como la posición de la posición en la que se enfatiza el poder de la razón como la facultad principal a través de la cual se comprenden las verdades sobre el mundo. La ciencia es una tarea esencialmente a priori, es decir, desvinculada de la experiencia sensible, mientras que en Locke nuestra mente está vacía y es errónea. En cuanto al empirismo, la experiencia antes que la razón es la fuente de conocimiento. Es empirista más destacado por la agudeza y criticidad de sus planteamientos. Fue sin duda David Hume, de 1711 a 1776. En la página 30, la idea humana se origina fundamentalmente a partir de la experiencia,
Un evento es la causa de otro o la causación. Rosenberg en 2005, cuando hay una continuidad espacio-tiempo entre un evento B, una prioridad temporal de la causa, y C, una constanciación de regularidades generales por consecuencia por causa particular. Es decir, cuando los eventos en una secuencia causal se ajustan a una ley general. No hay nada de los objetos en sí mismos, única fuente de nuestra experiencia, que distinga una secuencia causal de otra que no lo es. Los sentidos nunca nos muestran relaciones de causalidad. El hábito y la costumbre es meramente una influencia que hacemos por el hábito. En la página 31 dice que la ciencia se ocuparía de establecer las leyes generales que se cumplen con necesidades en el mundo. Para Hume, las leyes científicas no son universales, sino simplemente enunciación de regularidades que hemos aprendido por el hábito. Para Immanuel Kant o Karl Popper, en el ámbito de la filosofía de la ciencia, es básicamente la tesis denominada el problema de la inducción. Hume en 1748 adoptó una posición escéptica al afirmar que la ciencia no puede establecer leyes generales ni universales, sino únicamente regularidades basadas en el hábito. El escepticismo es una postura filosófica que afirma que el conocimiento acerca de ciertos asuntos no es posible. El conocimiento no puede ir más allá de la experiencia, como pretendieron establecer Descartes. En la página 32 empezamos a analizar el problema de la inducción. Y dice que todos los cisnes son blancos. Este es un ejemplo. Todos los cisnes son blancos. Es un ejemplo de inducción. Sabemos, sin embargo, que no estamos exentos en el futuro de encontrarnos con un ejemplar, un cisne que no sea blanco, que haga inválida nuestra conclusión. Esta fue, por ejemplo, la estrategia empleada por Isaac Newton en cuanto que la naturaleza es regular y se justifica también por inducción. En la página 33, Val Dussek, en 2006, realmente queremos decir es que la inducción o la ciencia en general ha funcionado en el pasado y por lo tanto esperamos que funcione en el futuro. Es una inferencia inductiva, intenta usar el principio de inducción para justificar el principio de inducción. David Hume fue quien despertó de un sueño dogmático a otro filósofo reconocido, Immanuel Kant. Kant en 1783 interrumpió primero su sueño dogmático y la filosofía especulativa una dirección completamente diferente. Kant, en la crítica de la razón pura, publicada originalmente en 1781, propone un giro radical a algunos de los problemas planteados por David Hume. Hacer conciencia de un hecho que hoy en día no puede desconocerse. Primero, el mundo que nos rodea. Segundo, de la estructura mental que no es
receptáculo vacío pasivo y que se va llenando, sino que participa activamente de ella. En la página 34 tenemos la síntesis propuesta por Immanuel Kant, y es uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental. La participación activa del ser humano en la construcción del conocimiento se origina por dos mecanismos que poseen nuestra cognición, a saber, A, la forma a priori de la sensibilidad, y B, las categorías del entendimiento. Las formas a priori de la sensibilidad son dos: espacio y tiempo. El espacio es una manera de la sensibilidad externa y el tiempo una forma de la sensibilidad interna. Son una condición de posibilidad de la experiencia. Con ellas se ordenan las experiencias sensibles. El espacio y tiempo pertenecen a la mente del sujeto y de ahí su papel activo en la construcción del conocimiento y no al mundo. Hace posible la experiencia sobre las formas a priori de la sensibilidad, y también denominó intuiciones puras, que son una condición necesaria para pensar sobre los objetos. Entonces, en la página 35 tenemos un cuadro sobre las categorías del entendimiento de Kant, ¿verdad? Que está la universal, la particular, la singular. Estas es de tipo A, es AB en su totalidad, de A es B en su pluralidad, o A es B en su unidad. La cualidad está la afirmativa, negativa e indefinida, que se relacionaba con la realidad, la negación y la limitación. La clasificación de la relación desde categórico, hipotético y disyuntivo se relacionaban con los conceptos puros de sustancia, causalidad y comunidad. Y la clasificación de modalidad de los tipos de juicio apodípticos, asertórico y problemático estaban relacionados con los conceptos puros de necesidad, de existencia y posibilidad. Es posible entonces construir leyes científicas de carácter universal y necesario. Entiende una buena parte de la ciencia como una producción de juicios sintéticos a priori, y su generalidad y su universalidad son el resultado de las condiciones cognitivas a priori. En la página 36, Kant manifiesta que el conocimiento científico, como un juicio a continuación, tiene 4 juicios sintéticos a priori. El primero, el juicio analítico, es aquello en que el predicado está contenido en el sujeto y por esa razón no añade conocimiento nuevo. El juicio sintético, el segundo, son aquellos en que el predicado no está contenido en el sujeto y que por tanto extienden el conocimiento, son universales y necesarios. Los terceros, que son los juicios a priori, son aquellos que su verdad no depende de la experiencia. Y el cuarto, el juicio a posteriori, son aquellos que dependen de la experiencia para saber su verdad. Para Kant, las ciencias naturales producen juicios sintéticos a priori y son juicios que extienden nuestro conocimiento, y en la medida en que devienen en leyes científicas son universales y por lo tanto necesarios. En la página 37, su idea del sujeto como agente activo de la construcción del conocimiento perdura hasta nuestros días. Primero fundamentado filosóficamente en el occidente de las llamadas ciencias cognitivas. Aquí tenemos un pequeño resumen en la página 38. Francis Bacon
habla sobre la tradición filosófica empirista, contribuciones que da a la ciencia como la producción, la inducción y los obstáculos al conocimiento. René Descartes a la tradición filosófica racionalista, John Locke a la tradición filosófica empirista, David Hume a la tradición filosófica empirista y Emmanuel Kant, que hace la tradición filosófica de una síntesis entre el empirismo y el racionalismo. Contribuciones destacadas de Kant: el sujeto es agente activo en la construcción del conocimiento, el espacio y el tiempo son condiciones de posibilidad de la experiencia, las categorías del entendimiento son condiciones de posibilidad de los objetos, y la ciencia fáctica como juicio sintético a priori. Como tercera parte de este apartado, de este capítulo, tenemos los otros ámbitos de la filosofía de la ciencia. Y tenemos cuáles: el ámbito semántico, el ámbito estructural, el ámbito epistemológico, el ámbito metodológico, el ámbito ontológico, el ámbito axiológico y la ética de la ciencia. Y por último, en la página 41 tenemos la clasificación contemporánea de las ciencias, que se resume prácticamente en este cuadrito que tenemos aquí a la derecha. Las ciencias se dividen en ciencias fácticas y formales. Las formales son la lógica y la matemática, y las fácticas son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las naturales como la biología, meteorología, física experimental y geología, y la social, la sociología, lingüística, geología y psicología. De esta manera terminamos la explicación del capítulo número 1.